Hola amigos, bienvenidos a Ibérica Overland. En este vídeo os vamos a hablar de todas las averías y todas las reparaciones que hemos tenido que hacer en nuestro Jeep Grand Cherokee. Sois muchos los que nos preguntáis cómo de fiable es nuestro Jeep. En nuestro caso tenemos un motor Mercedes 2.7 CRD que yo creo que es bastante fiable a rasgos generales. Sin duda tiene algunos puntos débiles, aunque son más bien en torno a la electrónica. El tema bloque del motor, culata, o sea, lo que es lo fundamental del motor es bastante fiable, robusto y no nos ha dado ningún problema en los más de 170.000 kilómetros que tiene. Pero es cierto que hemos tenido algunos problemillas, sobre todo con temas electrónicos como la placa del cambio, etc. Vamos a hablar de todos esos problemas y algunos temas más mecánicos o de piezas que dijéramos podrían ser consumibles o de desgaste, que son averías que podríamos decir casi todos los todoterreno tienen y sobre todo si vamos a hacer rutas y salimos al campo en medio. El tema del fallo de los inyectores en este modelo es bastante conocido, casi todos suelen fallar. En el nuestro apareció a raíz de quedarnos sin combustible en el depósito y creo que ahí entró suciedad en los inyectores y acabaron por morir. Cuando simplemente un inyector falla, el coche ya no arranca más. Y eso es lo que nos sucedió a nosotros. Nuestro vehículo es diésel y utiliza este tipo de inyectores Bosch que desgraciadamente son bastante caros. Optamos por utilizar algunos reacondicionados o reparados, pero seguían fallando y seguíamos teniendo problemas. Después de invertir en un juego de inyectores reparados, al final decidimos comprarlos todos nuevos y desde entonces no hemos vuelto a tener problemas. Al final, el dinero del pobre va 2 veces a la tienda. El siguiente problema que tuvimos fue con las mangueras de combustible. Este coche lleva este tipo de mangueras que son de tubos de plástico con este tipo de conectores y con el tiempo suelen agrietarse, suelen quedarse duras. Las gomas se estropean, las juntas que llevan y por aquí entra aire. Y una vez que te entra aire en el circuito, el coche le falta presión y acaba por no arrancar. Este tipo de mangueras, que parecen muy simples, también son bastante caras y tuvimos que cambiar todas y creo que fueron como unos 300 euros. Como decíamos al principio, este coche es famoso por tener muchos problemas eléctricos. Mientras el motor es bastante robusto y fiable, el tema de la electricidad es cosa aparte, así que os recomiendo que si os gusta este modelo o ya lo tenéis, os hagáis con un OBD específico porque la ventaja es que el OBD te va a decir todos los problemas del coche y te va a indicar dónde está el problema en concreto y la verdad es que es algo fundamental. En el tema de sensores, este coche tiene bastantes sensores de presión, sensores de caja de cambios, sensores del circuito de combustible, sensores de cigüeñal, etc. Bueno, como muchos coches, ¿no? Como casi todos los coches. Pero estos suelen fallar bastante y tampoco son nada baratos. Un sensor de esto te puede costar entre 100 y 140 euros. En nuestro caso hemos tenido que cambiar algunos y al final lo que hemos decidido es llevar siempre algunos de recambio con nosotros, como sensor de presión de combustible, sensor de caja de transfer, sensor de presión de aceite, etc. Así que el tema eléctrico es sin duda bastante engorroso y nos ha dado malas experiencias, pero una vez que ya te acostumbras y conoces el coche y sabes dónde están estos sensores y cómo cambiarlos, la verdad es que no es mayor problema. Otro gran problema que tuvimos fue con el tema del radiador. Todo empezó viendo que teníamos poca presión de aceite, sobre todo cuando el coche se calentaba. Pensamos que era algo relacionado con la bomba de aceite o el sensor de presión, etc. Pero al final me di cuenta que el problema venía cuando el coche se calentaba demasiado y lógicamente el aceite, al calentarse, pierde viscosidad y acaba por tener menor presión de aceite. Al final tuvimos que poner radiador, manguitos y termostato nuevo porque estaba todo en muy mal estado. Publicamos anteriormente un vídeo donde explicamos todo el proceso por si estás interesado. Vamos a pasar ahora a partes que podríamos decir más
consumibles o piezas que se suelen gastar con el uso, sobre todo si hacemos bastante off-road. En nuestro caso hemos tenido algunos problemas con las homocinéticas, tanto de los lados de los palieres de las ruedas como la que va de la transfer al diferencial delantero. Sobre todo si llevas el coche levantado de suspensión, como en nuestro caso, que son 2 pulgadas, y ruedas más grandes del tamaño original, las homocinéticas originales sufren bastante. En nuestro caso se nos rompió la homocinética que va en el cardan delantero y al final optamos por poner un doble nudo que es mucho más robusto. Evitamos así futuras roturas que se producen sobre todo por estar el cardan más inclinado de lo normal al estar el coche levantado esas 2 pulgadas. Además tenemos ya una homocinética de la rueda bastante dañada después de que se nos rompiera un guardapolvos y se nos saliera la grasa, así que tenemos aquí una nueva y vamos a proceder a cambiarla también. Otra de las cosas que se suelen romper bastante en este tipo de coches y suelen producir ese bamboleo de la muerte que se suele llamar es el tema de las rótulas. Las rótulas de dirección, así como las de suspensión, deben de estar bastante bien mantenidas y tenemos que cambiarlas a menudo, sobre todo si hacemos off-road. En nuestro caso, al final vimos que teníamos una en muy mal estado de la dirección, tenía bastante holgura, y también teníamos una de la suspensión, de las manguetas o de las Cs, que también estaba bastante dañada, así que decidimos cambiar todas, tanto de un lado como de otro, y tenemos un vídeo también en el que explicamos todo el proceso, lo ponemos por aquí. Otra de las grandes averías que tiene este coche es la palanca de cambios. En ella hay una placa electrónica que se rompe en todos los coches y no vale de nada que pongas otra porque va a durar muy poco. Al final lo mejor es comprar una que fabrican en Polonia específicamente para este coche y que te dan una garantía de por vida. Así que nosotros nos tocó hacerlo, son unos 300 €, pero te aseguras que ya es para siempre. La última de las reparaciones que tenemos que hacer es la de cambiar los calentadores. Nuestro coche empieza a arrancar un poquito mal por las mañanas, le cuesta coger ralentí, así que vamos a poner unos calentadores nuevos, hemos elegido estos de Bosch y esto va a ayudar mucho a que nuestro coche arranque mejor por las mañanas y coja el ralentí apropiado mucho más rápido. Y hasta aquí todas las averías que hemos sufrido en nuestro coche. Sin duda son más de las que nos gustaría, pero en este tipo de coches tienes que admitir que las vas a tener tarde o temprano. Hay coches mucho más fiables, pero suelen ser mucho más caros. Y al final lo que tienes que hacer es las cuentas de cuánto te vale el mantenimiento del coche por kilómetro al año. Y yo creo que el Jeep es un coche bastante económico al cabo del año, sobre todo con este tipo de motorización. Siempre va a haber rivalidad entre marcas, los de Toyota dirán que los Jeep se rompen mucho, los de Jeep dicen que los de Defender siempre dejan su gotita de aceite. Al final todos los coches tienen problemas, así que hay que saber convivir con ellos, sobre todo saber de dónde suelen fallar y si puede ser aprender a mantenerlos tú mismo, porque ahí es donde te vas a ahorrar realmente el dinero. Esperamos haberos aclarado algunas dudas y si aún tenéis preguntas podéis dejarlas aquí en los comentarios o en el grupo de Facebook que hemos creado. Os ponemos el link en la descripción de este vídeo. Muchas gracias por vernos. Hasta el próximo vídeo.